Parece ser que en el ámbito privado no entra el derecho. Pero esto no es un tema que pueda resolver una ONG. Totalmente. O sea, es un tema que tiene que resolver el Estado. El sistema político y las instituciones como las judiciales tienen que empezar a dar una respuesta muy diferente a la que dan. Tenemos casi 70 años, 80 años de gobiernos que llegan y cambian toda la Corte Suprema. La Corte nuestra está firmando sin leer. Yo soy reacio a hablar de democratización de la justicia. La separación de poderes recibe permanentes ataques desde el poder político, en particular el Ejecutivo. Eso me suena a tribunales populares. Aún cuando vos quieras hacer una cosa súper transformadora y necesitas esa masa crítica, además social, que empuje esa reforma. En el fuero laboral yo creo que hoy en día la litigiosidad es muy alta, entre otras cosas porque tenemos problemas con la legislación laboral. Si queremos cambiar el Poder Judicial hay que empezar por la cabeza. El 10 de diciembre del 2023, Argentina va a cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia. Desde 1983, el país atravesó un complejo proceso para poder democratizar al Estado y a sus instituciones. Sin embargo, ese respiro democrático no parece haber llegado al Poder Judicial y hoy la justicia sigue siendo un tema de discusión, de debate permanente, básicamente porque incide muchísimo en nuestras vidas. Vamos a dedicar este programa para entender cómo funciona el Poder Judicial y de qué se trata esto de democratizar la justicia. Creo que nadie acude a la justicia como primera opción, ni nadie acude a la justicia porque está bien, sino que lo que acude es a la resolución de un problema concreto de la vida, que puede pasar desde un divorcio hasta una cuota alimentaria, hasta un robo menor o unas lesiones o hasta situaciones más graves como un homicidio, un femicidio. Y esa justicia no ha sabido dar las demandas oportunas, no se comunica con la sociedad de modo transparente, de modo claro, sencillo, simple. Digamos que en general nuestro sistema republicano ha perdido mucho de su vigor y una de las causales es precisamente la endeblez de la independencia de la justicia. Esto es un aspecto. Al mismo tiempo, notamos que la separación de poderes, que es uno de los aspectos más importantes de un Estado de Derecho, de una democracia republicana, es muy endeble en Argentina, porque recibe permanentes ataques desde el poder político, en particular el Ejecutivo. No obstante ello, también la justicia merece de críticas y precisa de modificaciones. En realidad, nuestras instituciones requieren de una mirada crítica y la necesidad de modificaciones para operar realmente como instituciones de una república. Yo creo que la situación actual del Poder Judicial es el resultado natural de gravísimos defectos institucionales de nuestro Poder Judicial. Primero, tenemos una corte de 4 ministros, 5. No hay en el mundo corte de esa naturaleza. Una corte que emite 10.000, 15.000, 20.000 sentencias por año, una cada media hora, no duermen sábado y domingo. Una ficción. Segundo, se supone que 5 personas conocen toda la rama del derecho. No,
Leonardo da Vinci del derecho no existe. Vos podés conocer una rama, podés conocer derecho constitucional, quizá algo más, pero ahí para. De modo que la Corte nuestra está firmando sin leer. ¿Y por qué pensás que hay una crisis de legitimidad respecto de ese servicio que presta el Poder Judicial? Bueno, hay dos razones. La primera es que estamos viendo hoy, más que nunca, la selectividad con que lo hace, y ya selectividad política. Y en segundo término, bueno, hay una permanente instigación a la vindicta, a la venganza. Si los medios monopólicos están incitando a la venganza permanentemente y los jueces no responden a la venganza, eso desacredita la justicia ante la opinión pública. Esa es la cosa normal que puede suceder. Lo otro es lo anormal, que es cuando vemos la selectividad política. Generalmente el cuestionamiento a la justicia se hace desde el lugar de la política, o sea, lo que se cuestiona es la respuesta que la justicia da a ciertos conflictos políticos. Y hay un problema serio también de la respuesta que la justicia le da a las personas comunes, claro, que necesitan justicia y que muchas veces, o en una gran medida, esa respuesta no es satisfactoria. No llega muy tarde. Claro, también. Yo veo casos de personas que están presas, condenadas y que están reclamando por su inocencia y las causas están en un laberinto hace más de 5 años, por ejemplo. Entonces, digamos, los políticos, cuando los toca a ellos, ahí se dan cuenta que la justicia funciona mal, pero la justicia funciona mal a varios niveles. Las bases, digamos, y sobre todo, la respuesta esa es perjudicial para gente que no tiene ninguna manera de hacer conocer su falta de satisfacción con la administración de justicia. No hay que perder de vista que hoy en día uno de los mayores problemas que afronta la justicia es la enorme cantidad de vacantes que hay. En la justicia federal y nacional, el total de cargos son 988 de jueces, de magistrados. De esos cargos, hoy en día hay casi 300 vacantes. Es decir, más o menos un 30%. ¿Y por qué? En buena medida porque el Poder Ejecutivo no elige candidatos de las ternas que le manda el Consejo de la Magistratura. Cuando se plantea la crisis de legitimidad de la justicia, hay que entender ahí que no hay una sola justicia. Hay varias. Hay una gran, que es en general de la que hablan los diarios y la que se pelea el sistema político, que es la justicia federal, la Corte Suprema como cabeza de eso, y que tiene, problemas históricos y atravesados por un montón de discusiones sobre independencia, cooptación de la justicia, relación con los servicios de inteligencia, falta de respuesta. Al mismo tiempo son los tribunales que durante todos estos años, después del 2005, hicieron la reapertura de los juicios de la dictadura, y eso más o menos funciona. Entonces también hay que entenderlo un poco con algunos matices. Hay otra discusión que se tocan, pero que no es exactamente la misma, que es la falta de credibilidad de la gente, de la sociedad, en la posibilidad de ir a un tribunal a que le resuelvan los problemas de todos los días. Y cuando hablamos de eso, hablamos más bien de las justicias provinciales o de las justicias locales. Me parece que está bien poder diferenciar y cuando se piensan los problemas, poder hablar de muchas reformas judiciales que se necesitan, o en todo caso, distintas conversaciones sobre el sistema judicial o el poder judicial. La federal, que tiene mucho más que ver con la relación con el poder y las discusiones de palacio y las discusiones de cúpula y la cuestión del control de los poderes políticos y la intervención del poder político sobre el judicial, o la idea de que los poderes judiciales federales, sobre todo, están asociados con los poderes fácticos o con la oposición en algunos casos si tienen un gran poder de desestabilización. Todo eso es un paquete. Y hay otro que tiene que ver con casos más cotidianos, o los femicidios, o situaciones de reclamo de la gente que tiene problema con su vecino, o que reclama alimentos, o casos de seguridad que la gente no ve respuesta. Bueno, esas son las justicias locales, que están desfinanciadas, tienen una mirada corporativa, en general son muy burocráticos y no dan respuesta. Las dos cosas generan crisis y distanciamiento social, pero hay que entenderlas en su raíz para poder, en todo caso, pensar cómo intervenir sobre esos problemas.
territorio judicial se definen conflictos comerciales, herencias, acuerdos y desacuerdos parentales, conflictos comerciales, y la lista es larguísima y va más allá de delitos y crímenes. Pero cada vez más la justicia está definiendo sobre temas que tienen un enorme peso político, como la validez o la vigencia de una ley o el cuestionamiento, por ejemplo, de un decreto presidencial. La justicia argentina es, no es una justicia de acuerdo a la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Porque hay justicia para los que tienen poder económico y menos justicia para la gente, para el pueblo. Creo que a veces por ahí falla un poco, sino que las personas que trabajan, que deberían darle derechos, no lo tienen tanto como las personas que no cumplen con todas las normas, y a veces las personas que no cumplen con todas las normas tienen más derechos que algunos que hoy, en el caso de los ladrones, y por ahí tienen más derecho que una persona común. Va, te roba, hace lo que quieren y por ahí entran y salen. O sea, no se está cumpliendo mucho para mí. Por ejemplo, la gente que nosotros que laburamos, que la buscamos, por ejemplo, yo puedo cometer un ilícito y yo seguro que me van a dejar un tiempo. En cambio, la otra gente que tiene más poder, no le dan tanta trascendencia como me pueden dar a mí. Lo que yo haga o lo que haga él también, capaz que lo de él es peor, ¿no? Se ve a veces eso. El Poder Judicial en la Argentina deja mucho que desear porque se nota muy poco transparencia. El Poder Judicial ya hace mucho tiempo y es un Poder Judicial que más que un Poder Judicial hoy parece un partido político porque toma acciones directas en sus decisiones, en varias decisiones. Y del Poder Judicial es complicado, pero si es rápido te diría que opino que es un grupo que tiene muchos privilegios, que pareciera a veces una casta cuasi medieval, y es injusto porque tenés algunos sectores sociales tan importantes como los docentes recontra postergados, y tenés a la justicia que tiene jubilaciones de privilegios y un montón de otros beneficios que en otros lados no tienen. Y creo que es necesaria una reforma de la justicia en cuanto a la parte de seguridad. Creo que deberían ser los derechos, nosotros que trabajamos todos los días y salimos a pelearla todos los días por nuestra familia, por nosotros, por nuestro crecimiento personal. Creo que deberíamos de tener más derechos que los delincuentes. Yo no creo que haya independencia, nunca creí que haya independencia en los poderes del Estado. Más allá de que eso es lo que aprendemos en la escuela, es lo que le transmitimos a los chicos en la escuela para los que son docentes y lo que nos enseñan a repetir todo el tiempo, pero no creo que haya independencia. Creo sí en que puede haber, pero no en que haya definitivamente independencia en los poderes del Estado. No. Creo que todo el tiempo están interfiriendo, unos y otros. La justicia interviene de muchas maneras para que la vida social sea posible y depende de un pacto de aceptación y de confianza. Pero así como un fallo puede traer una solución, también puede demorarse tanto que llega tarde. Y de esta manera sellar el futuro de personas inocentes y fundarse en procesos mal desarrollados. Puede parecernos un tema distante, hasta que un fallo modifica nuestras vidas. El Poder Judicial de la Nación se compone de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores federales y provinciales. Como vivimos en un país federal, cada provincia se encarga de administrar y organizar
el Poder Judicial dentro de su territorio. Es un derecho de todos y todas acceder a la justicia y es una obligación del Estado eliminar los obstáculos, hasta inclusive geográficos, para permitirnos el acceso a la justicia. ¿Podrías dar algunos ejemplos de cómo sí el Poder Judicial afecta directamente en la vida de los ciudadanos y ciudadanas? Por ejemplo, tenés muchos jueces y juezas de familia que no atienden las audiencias, ni atienden la cámara Gesell, ni atienden a los peritos en casos de niños y niñas abusados sexualmente. Los juzgados civiles están en una fuerte crisis, y una fuerte crisis que justamente atañe mucho a las mujeres, porque hay ausencia de la perspectiva de género en las relaciones de familia. Y sigue habiendo una rémora monárquica, precisamente en esa materia también, donde parece ser que en el ámbito privado no entra el derecho. Nuestro sistema normativo se ha robustecido en la perspectiva de género, pero no parece trasladarse eso a las sentencias judiciales y a los problemas concretos de la gente. Pensar en toda la discusión, ni una menos, feminicidios y la protección judicial que se le da a algunas mujeres o niños en algunos casos también, cuando plantean a la justicia que están siendo amenazadas o que están teniendo algunos problemas de violencia. Hay los problemas para tramitar esos casos, generar empatía, traducir esa demanda en un conflicto legal y dar una respuesta que dé protección. Eso es algo que es una cuestión que se traduce en problemas para todos los días, y que en algunos casos termina en muertes, ¿no? En homicidios. Hay otra cosa muy clara también, es que cuando personas de sectores desaventajados o quieren reclamar en los sistemas judiciales por sus derechos, en general tienen obstáculos. Desde el obstáculo económico para poder acceder, para poder ir a los tribunales, hasta una falta de empatía total con el reclamo que se está haciendo. La respuesta en general es muy pro propietario, ¿no? Entonces ahí hay siempre una discusión muy fuerte de cómo se va a garantizar derechos de las personas que van a reclamar y que ese conflicto se lo traduzca de modo no tan conservador. Medio estatucuista. Muy estatucuista. Tiene un orden. Porque también hay una cuestión de clase, ¿no? Y de género, digamos, en lo que es la conformación de los poderes judiciales. En los conflictos por acceso a la vivienda, por ejemplo, por acceso a la tierra, en los casos en donde se dan situaciones de toma, es muy difícil que la respuesta judicial sea una respuesta que siente a las partes a ver cómo se puede resolver el problema sin un desalojo violento. Ahí también hay conflictos que tienen que ver con situaciones de todos los días. Entonces vos tenés un poder judicial concentrado en los centros urbanos y una falta de descentralización en los barrios populares, en los sectores más humildes de la sociedad. Para acudir a la justicia, entonces sí o sí tenés que ir a buscar un abogado que trabaje en el centro, que tal vez te cobre altos honorarios, y seguramente para manejar un idioma que desconoce el común de la población, cuando en realidad las leyes solo son leyes porque son conocidas por todos y todas. Y el lenguaje de las leyes es claro, lo que es difícil es el lenguaje del proceso judicial. Esa es otra gran demanda de la sociedad, que una sentencia no se puede leer porque no se la comprende, porque está escrita en latín o tiene términos muy técnicos. Casos como los de Rosario, en donde no se termina de resolver, no solo por la justicia, pero ahí la justicia tiene un punto importante. ¿Qué pasa con esos altísimos niveles de violencia que terminan con muertos, con una tasa de homicidios totalmente alocada para lo que es la tasa de homicidios nacional? También empieza a haber como un descreimiento, más bien en general, a las instituciones, al Estado. El Estado no es quien puede venir a resolver los problemas y más bien los tratamos de resolver como podemos. En esos casos termina habiendo a veces como situaciones de conflictos sociales que se traducen en mayores niveles de violencia social. Hoy tenemos una demora inusitada en el fuero del trabajo. Hay una sobrecarga sobre los trabajadores inmensa en ese sentido, y no se resuelven los casos. Entonces, una demanda laboral tarda muchísimo tiempo en solucionarse. La demora en la justicia es lo que más padecen los ciudadanos, ¿eh?
eso empieza a armar también una bola de distintos grupos como un distanciamiento con las instituciones y con la política. ¿Por qué me parece también importante? Porque todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la antipolítica, distanciamiento del modo como se puede resolver institucionalmente los problemas, hoy tiene, mucho más agravado que hace unos años, un caldo de cultivo muy complicado en relación con el crecimiento de lo que serían los grupos de la derecha alternativa o de la derecha quizás no tan alternativa, tradicional, extrema, que capitaliza esas demandas sociales. ¿Qué hacemos, digamos? ¿A qué apostamos? ¿A mayor movilización, a mayor democracia? Esta idea de que de estos problemas, de esta crisis, de esta falta de respuesta, se sale con más derechos y con más democracia y con más respuesta institucional de ampliación de derechos y no con menos. O sea, un poco me parece que hay que pelearle a este discurso antipolítico, pero para eso el sistema político y las instituciones como las judiciales tienen que empezar a dar una respuesta muy diferente a la que dan. Esa es la deuda que tiene la justicia con la democracia. Y hay un déficit muy grande del sistema judicial o de los sistemas judiciales en relación con los sistemas políticos, muy importante, y se está viendo en esta crisis de representación, como si estuviéramos viviendo en mundos paralelos y la gente y sus problemas también en mundos paralelos a las discusiones institucionales más de cúpula. El mundo de la justicia parece una isla lejana, pero ¿quién controla al Poder Judicial? El Consejo de la Magistratura es un órgano multisectorial a cargo del control y administración del Poder Judicial y decide las sanciones disciplinarias sobre los magistrados. Pero su existencia y funcionamiento también es tema de discusión. Cuando uno habla de gente inocente que termina presa, cree que son casos aislados. ¿Es así o hay una gran cantidad? No, mira, la experiencia de Innocence Project en todo el mundo determina que es una realidad concreta. O sea, siempre se piensa que quizás puede haber algún error, pero lo concreto es que la justicia tiene límites de todo tipo y que hay un porcentaje de decisiones en las cuales la justicia condena a personas que son inocentes. Eso puede deberse a múltiples factores, a problemas de mentalidad de los jueces, prejuicios, discriminación. Recién comentabas la masacre de Pompeya, pero hubo también un caso muy importante que fue el de Cristina Vázquez. Bueno, el de Cristina Vázquez es un caso muy doloroso porque Cristina terminó suicidándose. Sí. Eso también muestra el efecto tremendo que tiene para la salud psíquica y física de una persona el estar condenada indebidamente. No solamente la prisión preventiva, que además es un factor de abuso total en la Argentina y en general en América Latina, sino también casos en donde se llega a condenar a personas realmente inocentes. El caso de Cristina, que es un caso en donde se condenó a una persona sin pruebas solo por un factor discriminatorio, porque se consideró que ella era una persona joven, una mujer joven, que tenía una vida desordenada, y eso fue un factor, también fue etiquetada por cierto periodismo, que este también es otro factor que... El patriarcado influye, total, ¿no? También. Absolutamente. Y además el periodismo la etiquetó como la reina del martillo cuando no tenía nada que ver, a la víctima no la habían matado con un martillo, y a Cristina la etiquetaron de esa manera. Y bueno, también hubo prueba poco confiable,
que hizo que terminaran condenándola y ella estuvo más de 13 años presa. Entonces, por un lado, primero, es todo un esfuerzo lograr que la justicia revise esas condenas. Entonces hay una manera, que es el recurso de revisión, pero es muy difícil de interponer. La justicia, una vez que condenó a una persona, de hecho, digamos, cuando hay una condena ya es como la verdad. Entonces vos estás cuestionando algo que está, de alguna manera, considerado como verdad. Vos tenés que luchar contra esa condena, o sea, que es supuestamente verdadera. Entonces, ya es un problema, porque tenés que acompañar prueba nueva. No podés lograr que se revise con lo mismo una sentencia. Aunque sea absurda, si no hay algún elemento nuevo, por más absurda que sea, el sistema no te permite revisar esa condena. Y después, si tenés la suerte de que esa condena se revise, como pasó con Cristina, como pasó también con Jorge González Nieva, que fue otro caso de un taxista que le armaron una causa por una salidera bancaria. Después tenés el problema de que no hay una respuesta oportuna del Estado. O sea, esas personas, después de estar 15, 16 años o más presas, dicen, digamos, se les dice, nos equivocamos, ustedes son inocentes, pero no hay ni una indemnización ni oportuna, ni contención. ¿Qué crees que debería cambiar en el sistema judicial? Una de las reformas tiene que ver con la reparación oportuna. Sí. Es decir, que las personas que recuperan su libertad además tengan algún apoyo para volver a tener un trabajo. Imagínate lo que significa una persona que estuvo 15 años presa, se produce un daño tremendo a la vida, a la familia. Muchas veces no tienen a dónde volver, o tenían un trabajo pero que no pueden recuperar. El caso de Jorge González Nieva, él era taxista cuando armaron esa causa. Y te imaginás que el taxi estuvo parado 14 años, ese auto ya no sirve más, no tiene recursos porque los gastó para defenderse o para vivir en todo este tiempo. Entonces también debería haber reformas para que haya una reparación oportuna. Nosotros damos apoyo muchas veces a las personas a las que defendemos, pero esto no es un tema que pueda resolver una ONG. Totalmente. O sea, es un tema que tiene que resolver el Estado porque forma parte también de la justicia que tiene que asegurar el Estado, y sobre todo si el Estado se equivocó. Estas vallas que estamos viendo acá están frente a la sede del Poder Judicial de la Nación, donde trabaja la Corte Suprema de Justicia. Me vine hasta aquí para hablar con Sergio Wisniewski, que es historiador, justamente para hablar sobre la historia del Poder Judicial en la República Argentina. ¿Cuándo nació el Poder Judicial en Argentina? Bueno, formalmente el Poder Judicial nace en 1863, inmediatamente después de la batalla de Pavón. Digo este dato porque es muy importante saber quiénes son los que armaron el Poder Judicial. Los ganadores de Pavón. Los liberales. Los liberales. Mitre. Mitre, que nombró a 5 miembros, él decía de una manera plural, que tenían solamente una cosa en común. Eran todos antirrocistas. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XIX con el Poder Judicial una vez que está constituido de acuerdo a estas características que contás? Bueno, lo primero que hubo que hacer es construir la idea de que los conflictos se dirimen en el Poder Judicial. No era algo instalado, nadie nace pensando que las cosas se dirimen en la justicia. Entonces, las provincias no querían hacerle caso a los jueces, los civiles tenían un problema, era más fácil que lo diriman en un duelo a muerte que llamando a un juez. Eso es una cultura que se va construyendo de a poco. E incluso pensar todas las prerrogativas que tiene un juez, también hubo que debatirlo mucho. Porque te doy un ejemplo. Este evento tan característico, tan polémico, de que el Poder Judicial y sobre todo la Corte Suprema tiene la última palabra en derecho constitucional. Es decir, que le puede decir a un presidente o le puede decir al Congreso, esto que acabaron de decidir es inconstitucional y se termina la discusión. Eso no está en la Constitución. Eso es algo que se imita de Estados Unidos. Lo que se olvida por lo general es que llegar a esa idea fue muy polémico. Hubo mucho debate en torno a esto. Incluso Vélez Sarsfield, que es el autor del Código Civil, dijo, esto es darle demasiado poder a muy poca gente que encima tiene cargos vitalicios y que discute
en forma privada y Claro, oscura. claro. La Revolución Francesa, por ejemplo, expresamente dijo, no, la última palabra no la tienen los jueces, la última palabra la tiene la Asamblea Nacional, que es al revés, revisa la constitucionalidad de los fallos judiciales. ¿Qué pasó en el siglo XX? Digamos, una vez que está constituida esa idea de que tienen un poder diferenciado, digamos, en el Estado, ¿qué es lo que ocurre durante el siglo XX con la Corte Suprema? ¿Cómo se va afianzando esta idea de un poder que tiene derecho a veto? Bueno, en un primer momento, lo podríamos decir durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, no hubo grandes polémicas con el Poder Judicial, pero cuando fue el golpe de 1930, ahí es un hito lo que ocurre, porque hacen el golpe y automáticamente la dictadura que asume el poder le dice al Poder Judicial, y sobre todo a la Corte, que se pronuncie a favor del golpe. Y la Corte Suprema se reúne, ahí está Figueroa Alcorta, y hacen una acordada, la famosa acordada de 1930, en la que dicen que no solamente que la dictadura tiene derecho a gobernar, sino que no debe ser cuestionada judicialmente. Esa es la acordada que le sirve a cada una de las dictaduras que vinieron después para legitimarse. Claro. Entonces vos tenés una seguidilla de cambios de la Corte Suprema en base a cómo van cambiando los gobiernos que es impresionante. Claro. Porque nueva Corte Suprema con el peronismo. Golpe del 55, toda la Corte Suprema nueva y elegida por una dictadura. Luego llega el gobierno de Frondizi, agranda la Corte, esto poca gente lo sabe, agranda el número de miembros de la Corte para tener mayoría él ahí. Luego Ilía trata de hacer lo mismo. Cuando llega Onganía le cambia toda la Corte Suprema de nuevo, o sea, todos los miembros. Llega el gobierno del 73, Héctor Cámpora, destituyen a todos esos miembros y eligen una nueva Corte Suprema. La gente cantaba borón, bombón, borón, bombón. Esta es la Corte de Juan Perón. 76, golpe del 76, toda la Corte, todo nuevo. Y lo mismo pasa llega el gobierno de Alfonsín, obviamente. Ahí comete un gran error Alfonsín, porque renueva la Corte Suprema, pero no renueva las estructuras inferiores del Poder Judicial. Y después llega el gobierno de Saúl Menem y dice, yo también quiero tener mi Corte Suprema, y la agranda a 9 miembros y también lo maneja. Por lo tanto, tenemos casi 70 años, 80 años de gobiernos que llegan y cambian toda la Corte Suprema. Según datos de 2019 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, existe una fuerte disparidad en la participación de las mujeres dentro del sistema judicial. El 56% de la justicia son mujeres, pero ocupan en general los cargos inferiores e intermedios. El proyecto de reforma judicial que envió el Poder Ejecutivo al Congreso menciona cuestiones de género en varios artículos en un intento de cambiar esta situación. La base de nuestro sistema democrático está en la división de poderes. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, todos ellos de alguna manera interrelacionados. Aunque se diga que no, muchas veces el poder judicial falla en función de intereses y de presiones, además de tener posiciones políticas. La Corte nuestra tiene dos funciones. Una es la que le da la Constitución, que es controlar la constitucionalidad normativa de las leyes, de los decretos, eso. Esa es la que le da la Constitución. Pero la Corte nuestra, desde hace 100 años,
se arrogó una función que la Constitución no dice nada. Dice, cuando una sentencia es arbitraria, yo la puedo anular. De cualquier materia. Cuando una sentencia es arbitraria, por regla general, cuando no me dieron la razón. Claro. Entonces, salvo casos muy notorios, bueno, pero... Entonces, a través de eso, de la arbitrariedad, se ha cargado de una tarea de derecho común. Y hoy la Corte nuestra debe tener 100 causas por la función constitucional de control normativo. El resto de los miles que tiene es por arbitrariedad. Y el 95-96% de eso lo rechaza con un sello. Lo que no implica que no se quede con los 300.000 pesos del canon. Desde 1860 la Constitución ya no dice cuál es el número de ministros de la Corte. De modo que puede ser una Corte de 25, de 30, la divido en salas para las cuestiones de casación. Y la objeción que puede haber es decirme, no, mira que la Constitución dice una Corte. Sí, una Corte para lo que la Constitución dice, para el control de constitucionalidad. Ahí votan los 25, los 30, los 50, lo que sean. No, pero eso va a demorar mucho. Mentira. Cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma, hay 3 posibilidades. ¿Es constitucional, es inconstitucional o es constitucional a condición de que se la interprete de esta manera? Bueno, ¿cuáles son las 3 posiciones? Cada uno tiene un relator y después los demás adhieren. Me gustaría que la sociedad sea un debate profundo para poder escrutar cada determinado tiempo la idoneidad de un magistrado. No significa la elección directa, porque para eso habría que cambiar la Constitución Nacional, y no descarto que en algún tiempo nuestro país se dé un debate serio sobre su estructura institucional, pero creo que ese debate, bueno, ese es un debate muy profundo que en algún momento nos deberemos dar en la Argentina, pero mientras tanto hay mecanismos en los cuales sí la sociedad puede estar vigilando el accionar del Poder Judicial. A los magistrados y magistradas, a quienes no le conocemos muchas veces la cara, su patrimonio, cómo piensan, nada les impide rendir cuentas de sus sentencias en los canales de televisión, dar notas periodísticas, salir en la radio, explicar por qué fallan de determinada manera. ¿Cómo puede ser que una sentencia no sea explicada de manera oral por un magistrado? ¿O cómo puede ser que las declaraciones juradas no sean públicas? Hay reformas importantes para hacer la implementación del sistema acusatorio a nivel federal. Es una cosa muy técnica que la gente, como decís, ¿y eso qué es? Bueno, dividir las funciones entre el fiscal y juez, ordenar eso, darle más recursos a la fiscalía, hacer que no te puedan encajonar todos los expedientes escritos, hacer que todas las audiencias sean orales. Hay algunos problemas que se podrían solucionar y no se solucionan. Y ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la implementación del nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal, que cambia el sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, es decir, que le transfiere a los fiscales la responsabilidad de investigar y de acusar, hace ya muchos años fue puesto en vigencia en solo 2 provincias, Salta y Jujuy. Y había un cronograma para que de a poco fuera entrando en vigencia en las demás provincias. Los resultados de la aplicación de ese código en Salta y en Jujuy son espectaculares. Y uso la palabra espectacular con pleno conocimiento de lo que significa. Los juicios se desarrollan y concluyen en 60 días, en 90 días. Extender la oralidad a todos los fueros. Eso ha dado muy buenos resultados en el fuero civil, particularmente en el fuero de familia. Bueno, habría que extenderlo a otros fueros. Hay que aliviar y aligerar algunos procedimientos. También hay que modificar leyes de fondo. En el fuero laboral yo creo que hoy en día la litigiosidad es muy alta, entre otras cosas porque tenemos problemas con la legislación laboral. La justicia es un órgano democrático en tanto y en cuanto integra el Estado y es uno de los poderes del Estado, y es un Estado republicano y democrático, pero no es democrática en cuanto a la selección de sus integrantes. La regla para la selección de los jueces, que es la que aplica el Consejo de la Magistratura, es la idoneidad, no la representación popular. De modo que yo soy reacio a hablar de democratización de la justicia. Eso me suena a tribunales populares o cosas por el estilo, que por supuesto son cosas funestas. Es algo muy técnico quién puede ser juez.
Sobre todo cuando, como pasaba en la democratización de la justicia, que fue declarada esa parte inconstitucional, los candidatos para el Consejo de la Magistratura del sector de los jueces iban a ser designados dentro de una papeleta partidaria en la última sección. Eso me parecía realmente muy malo. Es muy bueno este acompañamiento de participación de la gente, pero la elección sobre quién puede ser juez tiene una parte que tiene que ver muchísimo con la idoneidad técnica. Por supuesto que después la capacidad de independencia de criterio se alía y es sumamente importante también. Pero la formación técnica es clave. Y eso, quien vota, el votante en general, no tiene por qué saber si una persona está formada técnicamente como para ser juez. ¿Cuál es tu opinión sobre el juicio por jurados? Estoy muy de acuerdo. A mí al principio la verdad me hacía ruido porque, bueno, creo que hay que tener una preparación, una formación, una expertise, pero viendo cómo influyen de manera directa ciertas corporaciones mediáticas y económicas en los que tienen preparación y expertise, creo que nada mejor que el pueblo sea quien cargue con eso. Esa es parte de una reforma judicial necesaria que aparte se estableció la Constitución Nacional, ¿no? Claro. El juicio por jurados ya de hecho está avanzando bastante en varias provincias y va dando resultados positivos. Inclusive a través de varias de las acordadas de la Corte se ha posibilitado instituciones como el Amicus Curiae, entre otras instituciones, que abren a la parte audiencias públicas dentro de la misma Corte Suprema, audiencias de conciliación. Es decir, ha habido últimamente una interesante evolución. Las acciones de clases, pero eso se tiene que transformar en leyes. ¿Y cree que la democratización de nuestro sistema llegó también a la justicia o no? ¿O todavía le falta un poco ese poder? Todavía le falta. Yo creo que debería haber concursos para la designación de quienes asisten a los miembros de la Corte. Okay. Los secretarios letrados, los distintos cargos que son muchos y que tienen muchísimo poder y que en general integran lo que se llama la familia judicial. Por ejemplo, en Costa Rica y en Uruguay, todos los cargos que tienen que ver con los secretarios letrados, los asistentes, etcétera, que es una... Mucha gente, sí. Mucha gente que tiene muchísimo poder, porque en realidad son los que preparan los votos. O sea que es un enorme poder, son por concurso también. En el Poder Judicial sí existe marcadamente la carrera judicial. Vos podés ir ascendiendo de cargo a cargo y un día concursar para ser juez o jueza. Ahora bien, cómo ingresás al sistema es el gran debate. Y ese ingreso al sistema es lo que sigue siendo a dedo, si se quiere, digamos. Entonces, la democratización para mí comienza con la ejecución de la Ley de Ingreso Democrático. Y fíjate vos qué importante entonces es la determinación de la Corte Suprema, porque es la que debe ejecutar esa norma. Entonces, si queremos cambiar el Poder Judicial hay que empezar por la cabeza. Hay una cosa del Poder Judicial dirimiendo un poco la vida política de un país sobre lo que hay que pensar que no puede existir o que en realidad no se puede seguir profundizando para ese lado, pero eso no implica que uno no admita o advierta que la Corte Suprema tiene un rol en la vida institucional del país también para determinar ciertas reglas de juego. Entonces ahí uno advierte, bueno, ¿cuál puede ser la importancia de una institución como la Corte? Hay que repensar eso pensando que tiene que tener nuevas reglas de juego. No puede, por ejemplo, ser una institución que no controle nadie. No puede ser una institución que tiene una cantidad de plata increíble en este fondo anticíclico que no se sabe para qué la usa, no rinde cuentas en absolutamente nada, que toma el tiempo de determinar los casos en la medida que quiere sin absolutamente ninguna transparencia sobre sus plazos y termina siendo un caso atrás de otro, generando también una situación de inestabilidad política muy importante. ¿Qué posibilidad le ves a la reforma judicial dentro del Poder Judicial y también dentro del Poder Político? Sí. Evidentemente una reforma judicial conlleva una decisión política. Eso que estás diciendo, lo último, es central. Digamos, es difícil pensar que puede haber un proceso de reforma judicial, que son muchos procesos de reforma judiciales en distintas instituciones, en distintas jurisdicciones, sin que haya un proceso político que vaya generando las condiciones para ese cambio. Entonces, eso es fundamental.
Y al mismo tiempo es muy complicado pensar en esa reforma judicial con el nivel de profundidad con el que estamos hablando sin encontrar adentro del Poder Judicial sectores o aliados que quieran ser motores de ese cambio. Las reformas institucionales y las reformas judiciales en general se trabajan así, nunca solo desde adentro, porque el poder corporativo te mata, digamos, y te clausura cualquier posibilidad de transformación y apertura. Aún cuando vos quieras hacer una cosa súper transformadora y necesitas esa masa crítica, además social, que empuje esa reforma. Respecto de la justicia, como en general de las instituciones del Estado, pero me parece que de modo particular de la justicia, hay que tener la idea y el criterio de que las reformas deben ser permanentes. No es que uno hoy hace una reforma y ya solucionó todos los problemas y listo, y sigamos 100 años más así. No. Hoy en día la sociedad evoluciona de manera muy rápida, los cambios a veces son muy profundos. No hay que pensar en que uno hace una reforma y se acabó la tarea y ya está todo listo. No, es un proceso permanente. Comenzamos el programa preguntándonos qué significa democratizar la justicia. Tratamos de profundizar en el peso real del Poder Judicial para entender que no es un instrumento neutro que solo hace cumplir las leyes. Quisimos mostrar que la justicia afecta nuestra vida y que un mejor funcionamiento sigue siendo deuda real de estos 40 años de democracia. ¿Podés seguir viviendo sabiendo que tenés una hermana? Cuando nos dimos cuenta que se llevaron hasta las madres que buscaban a sus hijos, nos dimos cuenta que eso que estaba pasando era gravísimo. Yo no tenía dudas sobre mi identidad. Lo peor era que se llevaron a nuestros hijos. Y nosotros nos cruzamos con los genocidas de nuestros padres en las calles. El juicio de la Junta fue el primer escalón que había que subir para, en esta larga escalera de la democracia, fortalecerla. Tenemos en Argentina casi 2.000 genocidas que han sido juzgados y castigados, un montón. Paraban un colectivo de línea, lo vaciaban y nos subían al colectivo de línea para llevarnos a la comisaría. No solamente eran genocidas, sino además eran delincuentes, ladrones. Miles y miles de genocidas que todavía no están identificados. Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay condena legal, que haya condena social. El proceso de asumirme y de entenderme como víctima de las personas a las que yo llamaba mamá y papá es muy difícil. Nunca rompieron el pacto de silencio y es lo que nos falta. Durante muchos años intentó tapar la basura bajo la alfombra. La única verdad de la realidad, los desaparecidos están, fue un genocidio. Pero a nosotros nos faltan nuestros familiares. Digo, no nos damos cuenta que hicimos una historia que acá era única, fue única. Pese a todo lo que pasamos, hoy podemos decir, aquí hay una garantía de no intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. No tengan miedo de acercarse y de tratar de saber sobre su origen, sobre su historia, porque lo peor ya pasó.